Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Bien, los que puedan poner la cámara la ponen, los que no, bueno, ahí vamos a estar pendientes. Am, Creo que hemos venido en un recorrido de aprendizaje y organización de nuestros conocimientos con respecto a la palabra del Señor. Mis amados hermanos, les invito, o más bien les quiero aconsejar, en el estudio que ustedes realizan o hacen de teología con nosotros, saquen sus notas también. Sacar notas significa lo que ustedes entienden, analizan de las clases, sacan sus resúmenes. Es una manera de aprendizaje práctico de cada educando o estudiante. La evolución va a depender del compromiso que tiene usted mismo con su adquisición de conocimientos. Es decir, un estudiante que repasa, que apunta, que tiene preguntas, a las dudas, de esa manera va desarrollándose en conocimiento. Hoy vamos a ver lo que es el canon bíblico, que tiene que ver con eh, los materiales que se usaron para escribir la palabra del Señor, su desarrollo histórico. Estábamos viendo también lo que era el origen de las lenguas y todo ello es un conjunto de elementos que nos ayudan a comprender el cómo hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Cuando profundizamos nos damos cuenta que la Biblia no se originó de esa manera. Desconocer esto pues nos hace hablar por hablar, discutir por discutir. Así que gracias a Dios que estamos acá para avanzar en nuestro aprendizaje y nuestra relación con el Señor. Para ello vamos a empezar con las dispensaciones y vamos a leer, um, vamos a poner aquí una imagen para que ustedes puedan tener algo aquí bien práctico y vamos a ver si les puedo mostrar por acá un documento que tengo aquí para ustedes. Bien, vamos a subirlo un poquito y aquí está. Mateo capítulo 16 verso 3 y también vamos a tener Efesios 1 8 y 9. Quiero que la hermana Lucía nos lea Efesios 1 8 y 9 y Carolina Blandón va a leer Mateo 16 1 hasta el verso 3. Ok, empecemos con Efesios. Carolina Blandón, si me escucha, me puede poner un dedito arriba, un pulgar arriba, para que nos pueda leer entonces el segundo verso. Efesios 1 8 y 9 y 10 también, hermana Lucía Poveda. Bien, su texto es San Mateo 16 1 al 3. Empecemos con Efesios. Amén. Dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, Ajá. el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así Sí, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ahí, ajá. Ese es el ¿Hasta, verso hasta dónde era? hasta el 10. Ah, ok, sí. Ujú. Amén. El verso 10, vuélvalo a leer, por favor, para que puedan comprender bien. De Efesios, el uno, ¿Cuál verso? el Sí, 10, el 10, el 10, verso el uno, 10. 1, verso 10. Sí, sí. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien, en una ocasión estaba diciéndoles que para uno comprender bien la palabra de Dios o las escrituras, debe tener claro el concepto de dispensaciones. Pablo, pues obviamente hace una mención a este término que estamos utilizando, que parece secular, pero es bíblico. Y de hecho, también es aplicable a lo secular. Dispensación es un periodo de tiempo
en que Dios trata con el hombre. Hay muchos puntos de vista con la palabra dispensación para que no se vayan a dogmatizar. Los términos no se dogmatizan. ¿Qué significa eso, pastor, que se dogmatizan? No se encierran en un solo concepto de un docente o historiador, arqueólogo, no, porque las palabras tienen sinónimos, tienen puntos de vista, maneras de ver o observar, pero todos apuntan a lo mismo. Scofield, que es un gran investigador, y hay una Biblia que hay en honor a su nombre, precisamente, un trabajo de traducción de él, un erudito, tiene una definición con respecto a la palabra dispensación. Él la ubica como algo que se administra. Y voy a ponerlo aquí ahorita en la imagen para que lo podamos leer. Leamos acá con la hermana Lucía nuevamente las definiciones de dispensación. Léame por favor ese fragmento inicial. En la Biblia encontramos los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre, así como sus diferentes dispensaciones. Entendiendo mejor, perdón, por tanto, podríamos encajar toda la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones. Entendiendo mejor este término en el sentido teológico, por un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. El diccionario bíblico define la dispensación o dispensaciones como el trato ordenado con los hombres por Dios, por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. Gracias, hermana. Gracias. ¿Pudo comprender algo, hermana Lucía, de lo que estaba leyendo? En palabras simples, díganos qué entendió. Y que Dios ha tenido un trato especial con el hombre y en una temporada, ¿no? Y al final de esta temporada, el hombre tenía que pasar una prueba, Exacto. básicamente eso. Exactamente. Muy bien. Ah, Luis, aquí dice Luis. El hermano Luis, ya dije hermano Luis. Gerardo Rubio también está por ahí, ¿me escucha? Fuerte y claro, profesor, pastor. Dios le Bien, bendiga a todos. amén, hermano Gerardo, porque no nos, de acuerdo a lo que usted puede haber oído de dispensaciones y también con respecto a lo que la hermana leyó, ¿qué concepto tiene usted de dispensaciones? Claro, gracias por la oportunidad. La palabra dispensaciones, pues es un periodo de prueba y un periodo de tiempo también en el que Dios trata con el hombre. Así es, muy bien, específicamente sí. Me gustan esas respuestas así sencillas, pero claras. Vamos bien. Hermano Rubén Darío, ¿qué percibe y entiende usted por dispensaciones? Creo que el término es muy conocido. Se usa en las iglesias también. Ajá. Prenda micrófonos, hermano Rubén. Sí, mi pastor. Como decía la hermana, eh, es un tiempo donde mi Señor Jesucristo trata con un pueblo o una nación. Y en sí, yo encontré 7, que en ellas serían la inocencia, la conciencia, el gobierno, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Perfecto. Muy bien. Gracias, hermano. Así es. Buena investigación la que ha hecho. Me encanta la temática porque, y también veo que ustedes están sensibles a la temática, o sea, no están muy ajenos a ella, y esto va a permitir pues que podamos conversar y charlar mucho mejor. Siempre voy a insistir que aquí vemos como los elementos más básicos o más fundamentales, los que debemos aprender, porque de teoría hay demasiado. Te encuentra tomos grandísimos acerca de las dispensaciones, así de una nomás se encuentra libros enteros. Esto lo pueden hacer ustedes si quieren ahondar en cada una de estas dispensaciones, pero vamos a ver paso a paso cada una de ellas, al menos el concepto, lo que sucedió, si nos alcanza el tiempo, porque también vamos a mirar
el canon bíblico que también nos atañe, para ir recorriendo la palabra del Señor. Hermana Carolina Blandón, léanos el verso que le tocó a usted. Ajá, Amén. sí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene Arreboles, arreboles. arrebol. Ajá. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús, de acuerdo a lo que están, porque yo creo que han leído mucho ese versículo. ¿Lo han leído antes? ¿Usted lo había leído antes? No. Bueno, Andrés, ¿me escucha? Andrés Montaño. Amén, pastor, Dios le bendiga. Claro que Amén, sí, amén. fuerte, hermano. Hermanito, es que estoy estacionando el auto, ya me conecto con ustedes. Me regalan un minutico, por favor. Estoy llegando. Está bien, tranquilo. Hermano Gerardo Rubio, ¿había leído ese versículo? Sí, señor, claro que sí. ¿Lo había entendido algo de él? Sí, sí, claro que sí. Dígame a qué se refirió Jesús con esa expresión. Sí, que hay personas que son a veces de manera autodidacta y así por decirlo, sin que nadie les enseñe en una universidad, pueden ser hasta personas que conocen el tiempo y la ocasión y pueden predecir cuándo va a llover, cuándo va a ser buen tiempo, pero no se percatan que los tiempos que estamos viviendo son malos y que hay que buscar a Dios cuanto antes. Muy A bien, eso se refería nuestro Señor Jesucristo. Hay bien. personas que son buenos para predecir la lluvia y cuándo va a ser un buen sol, pero no se dan cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Son, como así decir, eh, ¿cómo? Meteorólogos, algo así, pues, ¿saben? Ajá. De meteorología, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Amén. Está bien. Pero ignoran que los días son malos y que hay que buscar a Dios, así es. Gracias, hermano Gerardo. Así es. Eso en el contexto actual de la ciencia, los científicos que quieren decirnos, anunciarnos todo y atinan que es verdad. En algún momento fallan, en otros momentos, casi el 95% ellos logran tener efectividad, ya que pueden rastrear a través de los satélites, etcétera, y sus máquinas para ellos dar estos datos importantes con respecto a la astronomía, a la cosmología, etcétera. Ahora bien, esto en el contexto aplicativo a la época, pero hablemos de ese siglo donde estaba Jesús, en el siglo primero. Carolina Blandón, usted que estaba leyendo, ¿qué intuye y piensa en ese momento que Jesús dijo esas palabras? ¿Por qué las dijo? Deme su punto de vista. Bien, parece que no me escucha Carolina Blandón. Lucía Poveda, deme su punto de vista de acuerdo a la época en que se dijo la frase o Jesús dijo la frase a los fariseos. Bueno, que no lo estaban reconociendo a él, que había llegado el tiempo del Mesías. Ajá. Ese es el contexto aplicativo, perfecto, así es. Dentro de ese contexto, lo que Jesús le está diciendo, ustedes son intelectuales. Yo reconozco que ustedes son personas con una capacidad cognitiva increíble, porque sin tener la ciencia que menciona, que estaba mencionando el hermano Gerardo, pues ustedes pueden describir a través de la observación que va a haber lluvia, que va a haber sol y les sale correcto. Pero este tiempo, en otras palabras, lo que estamos estudiando, esta dispensación, no la entienden. Y el texto que usted leyó, Pablo, dice, el Señor se había propuesto en su presencia, en su conocimiento anticipado, reunir todas las cosas, es decir, las dudas se iban a aclarar con Jesús, con el Mesías. Ha llegado al mundo y no lo reconocen.
no entienden, no pueden percibirlo. Así pasa hoy. El cristiano va a la iglesia y todo, pero no comprende ni entiende a ciencia cierta el cristianismo. Por esas razones su fe flaquea. Por esas razones algunos se apartan del Señor. Por esas razones muchos después se van y no quieren saber nada del cristianismo y la culpa se la echan a, sea un pastor, sea los hermanos de la iglesia. O sea, uno busca un culpable, pero el único culpable de esa renuncia somos nosotros por la ignorancia o falta de conocimiento. No es más. Por eso Jesús le dijo, ustedes tienen que distinguir el tiempo. En otras palabras, tienen la visita del Salvador del mundo. No lo dejen. Muy bien, vamos a seguir entonces avanzando. Vamos a la primera dispensación. Ya el hermano mencionó que son 7 y es así. Aquí están. La inocencia, lo dijo muy bien. La conciencia, el gobierno humano, la promesa, la gracia y el reino milenial. Lo dijo excelente el hermano Rubén. Miremos entonces paso a paso. Vamos con la primera. La primera dispensación, que es la inocencia. Vamos a leer Génesis capítulo 3 con el hermano Gerardo Rubio, que nos va a leer el capítulo 3. Nos va a leer unos versículos, unos 7 versículos, rápidamente. Hermano Gerardo, Génesis 3, 7 versículos, léanos ahí despacio. Génesis 3, perdón, estoy buscándolo. Sí, el 7 versículos los va leyendo despacio. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Lo encontró? Un momentito. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Sí, 3, 1 en adelante. Vale, listo. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, hermano. Gracias. Leímos esos versículos simplemente para tener un pequeño panorama de lo que sucedió en la dispensación de la inocencia. En la dispensación de la inocencia encontramos a Adán y Eva que no conocen el mal. Están desnudos y no se codician, no hay corrupción mental, ¿cierto? No existe erotismo, atracción sexual, nada de estas cosas en su mente. Ahora bien, cuando desobedecen o tocan el árbol de prohibido, el que el Señor dijo que no podían tocar. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, el por qué está la desobediencia es sencillamente por escuchar un mensaje distorsionado. Usted sabía que la duda llega al cristiano es cuando escucha
un mensaje diferente al que el Señor le ha mostrado por su palabra? Es lo que trata la gente o el enemigo a hacer a través de algunos predicadores u otras personas intelectuales de decirte que tanto el universo fue creado por evolución o apareció por evolución, que venimos del mono, etcétera, etcétera. Entonces están tratando de desviarnos del conocimiento bíblico para que nosotros tengamos dudas y en esas dudas desobedecemos. Eso es lo que le pasó a Eva. Escuchar un mensaje distinto al de Dios nos hace fracasar, nos hace retroceder o menguar. Así que cuando ellos ya cometen el error, entra lo que es la dispensación de la conciencia. Entonces, si vemos, en la puesta de Adán en el huerto del Edén, comienza la dispensación de la inocencia y termina con el juicio de Dios a Adán y Eva. Vamos así rapidito. Y comienza la segunda dispensación. Vamos a poner la pantalla para que ustedes puedan ir observando. Vamos a la segunda. Aquí vamos rapidito para que podamos avanzar en todos los tópicos. Segunda dispensación, la conciencia. Lo vemos que ahí en Génesis, con la desobediencia, y desde luego, ellos tienen conocimiento del bien y el mal. Esta dispensación tiene una etapa larga porque llega hasta el capítulo 6 con el juicio de el diluvio. Leamos capítulo 6 rápidamente con el hermano Andrés. Ya vamos a ponerlo a participar, hermano Andrés. Capítulo 6 de Génesis. Nos damos cuenta de que esta dispensación va a terminar aquí, con la aparición de un protagonista en escena que es Noé. Noé, pues viene de la misma línea adánica, y este se convierte en un protagonista interesante porque Dios halla gracia en Noé. Y precisamente con él llega el diluvio, el juicio de la dispensación de la conciencia. Y esta abre el telón para la tercera dispensación, que es el gobierno humano. Leamos capítulo 6 de Génesis, hermano Andrés. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que le llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dejemos ahí. La palabra que quiero enfatizar es, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. A veces en Buenaventura, Colombia o Cali, no sé, decimos, yo no voy a coger lucha con esa persona. ¿Dónde se dice ese término, hermano Andrés? ¿Es en Buenaventura o en Cali? Buenaventura. Buenaventura es Buenaventura. Oiga, yo no voy a coger lucha con usted o yo. Así es. Entonces, coger lucha en esos términos ya más urbanos significa no me voy a estresar en términos más técnicos. O sea, no voy a tener cortisol con esa persona. En otras partes decimos no me voy a zarar, no sé cómo lo digan en otros sectores de otros países. Más bien voy a permitirle que sus propias acciones le traigan su consecuencia. Entonces, pues Noé es el hombre que Dios elige para presenciar toda la destrucción de la raza humana anterior en ese cuadro de la conciencia. Y todos los hombres son raídos de la tierra y solamente quedan 8 personas. Noé y la familia. Entre ellos aparecen 3 muchachos, los hijos de Noé, que van a poblar la tierra nuevamente. Ya vimos estas clases y empezamos con la tercera dispensación, que es el gobierno humano. El gobierno humano aparece con Nimrod en el capítulo 11. Nimrod, el primer valeroso en la tierra, hombre fuerte, con una visión y un proyecto arquitectónico de construir una torre que llegara al cielo. Alguien pudiera decir el primer hombre con visión de arquitectura
Nimrod, porque quiere construir una torre que llegue al cielo. Antes que las torres gemelas se pensaran, pues obviamente ya Nimrod estaba pensando en torres altas que llegaran al cielo. Pero la visión es orgullosa, es ambiciosa y prepotente. Es como que dice, queremos nosotros dominarnos sin que Dios exista, sin que el gobierno teocrático esté. Miren de dónde nacen las leyes, ¿no? Siempre es un líder, una persona que está pensando en cómo se va a dirigir la nación, cómo va a ser un gobierno, la administración pública, digámoslo así. Tenemos gente en la tierra, necesitamos un Estado, necesitamos un líder que edite leyes, que ponga leyes morales, sociales, jurídicas, etcétera. Derechos, y así sucesivamente. Nimrod está pensando en esto, pero el Señor lo interrumpe, y esto le llaman juicio, cuando trae la confusión de las lenguas. Entonces, el gobierno humano comienza con Nimrod, con el proyecto de querer construir la torre, y el juicio de Dios llega con la confusión de las lenguas, que se llamó Babel, confusión u origen de las lenguas. Dos connotaciones, confusión u origen de las lenguas. En la antigua Mesopotamia, que ya mencioné, una de las primeras civilizaciones más antiguas. Desde ahí, por supuesto, empieza lo que son los orígenes de continentes. Ya hemos observado detalladamente esto, y cuando venga el profesor de geografía bíblica, vamos a ampliar más el detalle de lo que son las tierras, los territorios, los puntos geográficos, kilometraje, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Esto hace que el estudiante bíblico, el creyente, sea más escolástico. ¿A qué nos referimos con escolástico, hermano Gerardo? Que estudiemos más las cosas con profundidad y que cuidemos bien, pues, el contexto del texto. Muy bien, excelente, así es. Hermana Lucía, ¿a qué nos referimos? ¿Con escolástico? Sí, yo digo que enseñamos todo esto para que el cristiano sea más escolástico. Creo que lo explicamos en esa clase. ¿A qué nos referimos? Sí, para que digamos nuestras interpretaciones y explicaciones a los demás sean un poco más académicas, digamos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta, así es. Pastor, tengo una preguntita ahí Ajá. a propósito de Nimrod, porque a veces he escuchado que los idiomas se fueron evolucionando porque según la historia, ¿no? El paleolítico y luego el neolítico, Ujú. que no sé cómo se puede relacionar eso con la Biblia, pero dice que el hombre fue evolucionando en el idioma a través de sonidos, como más o menos un bebé. ¿Qué Ujú. podemos decir nosotros? Eso lo dice la ciencia, ¿eh? Que se Perfecto. fueron así evolucionando las lenguas. ¿Qué podemos decir nosotros de eso a través de la Biblia? Cuando vamos al contexto secular, se parece mucho a lo que la Biblia muestra, ¿no? Si nosotros nos ponemos buen cuidado a lo que están diciendo los científicos, los expertos en lengua, que son los filólogos que yo dije la otra vez, filólogos, son expertos en idiomas, ellos vienen por esa línea, queriendo desplazar a Dios, ¿no? Pero se van encontrando precisamente en la Torre de Babel. Ellos no, como digamos nosotros, no son brutos, son personas que saben, pero quieren quitar la información bíblica en momentos. Sí, pudiéramos decir que en parte sí, mi hermana Lucía, pero no totalmente. O sea, las lenguas aparecen allí y son sonidos, pero cuando observamos lo que fueron lenguas bíblicas o lenguas antiguas, nos dimos cuenta que era una tradición oral primero, ¿no? No existía la gramática, digámoslo así. No había una institución que regulara el lenguaje. Cuando no existe una institución que regule el lenguaje como las reales academias, entonces la gente habla por hablar, por así decirlo, sin ponerle cuidado al acento. Se habla por cultura. Si nosotros vamos mirando la lengua acadia, que una de las lenguas más antiguas, decíamos que carecía de los acentos ortográficos.
Un animal podía tener una palabra o un sonido, una letra podía tener una palabra, unas consonantes podía tener una palabra. Entonces no había como un orden fonético actual como el que tenemos ahora. Es ahí cuando sí le tenemos que aceptar lo que dicen los científicos en lenguas, que el lenguaje fue evolucionando a través de esos sonidos emitidos. Hasta ahí pudiéramos decir que sí tienen razón. Pero no que no hubiesen términos sonoros entendibles. Ahí sí discrepamos. Sí habían términos sonoros entendibles, pero sí la lengua evolucionó. Eso es correcto. No sé si quedamos claros, hermana Lucía, con lo que trate de explicar. ¿Sí? Muy bien. Ok. Para ir avanzando, y como estudiosos, qué bueno que fuéramos pausados. Cuando digo ser pausados, es no leer la escritura en la carrera, ahora que usted es teólogo o teóloga, por lo que la hermana acaba de decir, que se sienta que usted es académica o académico en el tema bíblico. Ya no es, como dice la palabra, un niño que hay que darle leche en la iglesia. No, usted es uno ahora que instruye a otro o le revela conocimiento a otros o aclara dudas a otros hermanos dentro de la iglesia, ayuda al pastor, ayuda al desarrollo de la iglesia también. Va a ser bien importante estos conocimientos. Entonces, el gobierno humano, Nimrod, termina con la confusión de las lenguas y aparece en escena la dispensación de la promesa. Vamos ya todos la conocemos, pero vamos a poner aquí la imagen para que podamos hablar de Abraham, que es el protagonista de esta dispensación. Vamos aquí y estamos en la tercera dispensación, gobierno humano, y la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Aquí leamos un poquito. Leamos, hermano Andrés, aquí, y la hermana Lucía me va leyendo, me va buscando Génesis 12:1. El hermano Rubén, perdón, Éxodo 19:8 lo va a tener listo. Y leemos aquí este fragmento, hermano Andrés. Amén, pastor. Pero ya agrando un poquitico más la letra que no la veo mucho. ¿Está bien? Está bien. Amén. Dice, ¿La alcanza a ver tiempo de bien? ¿O prueba. se la amplío más o la alcanza a ver bien? No, ahí la alcanzo a ver bien, hermano. Ya, Ya, está bien. ya la amplié. Tiempo de prueba está en Génesis 12, capítulo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, tiempo de prueba desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el Sinaí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Gracias, hermano. Leamos Génesis capítulo 12, verso 1 con nuestra hermana Lucía y luego Éxodo 19:8 con el hermano Rubén. Ajá. Antes de leer, hermana Lucía, ¿estamos en qué dispensación? Prenda micrófonos. De la promesa. ¿Y esa qué número es? Dispensación de la promesa. ¿Qué número es esa? Sería, a ver, no sé, inocencia, conciencia, gobierno humano. La cuarta. La cuarta, muy bien, la cuarta. El protagonista de la escena de esta dispensación número 4 es Abraham. Y por supuesto, Amén. tienen un puente con Moisés, ¿no? Que son el set de esta narrativa cinematográfica que estoy haciendo hablada en esta clase de hoy. Entonces, estos personajes importantes que van apareciendo en la narrativa que estoy dándoles a ustedes en las dispensaciones, tienen sus protagonistas. Y aquí está Abraham en la número 4. Lea. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí. Amén. Siga la otra. Hasta ahí, ¿no? El otro, el verso 2 creo. Y haré, amén, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Gracias, mi hermana. Lea, hermano, ahora usted el versículo
de Éxodo. Y dice el 19:8. Sí, 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una sola voz. Dijeron, sí. todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Déjalo allí. Una cosa que tenemos que puntualizar y anotar es que las dispensaciones tienen un comienzo y tienen un final y un encuentro con la otra. Vamos como en una línea narrativa histórica. Y en ese sentido nosotros nos vamos ubicando en el tiempo. De esta manera nosotros comprendemos las escrituras de una manera más coherente y cuando hacemos exégesis del texto nos va a quedar mucho más fácil hacer la hermenéutica para no sacar, como dijo el hermano Gerardo, el texto de su contexto. Tenemos que saber qué pasó en la era de la inocencia, qué sucedió en la era de la conciencia, qué pasó en el gobierno humano y qué ocurrió, qué elementos habían ahí, qué sucesos importantes, relevantes, menos importantes en la dispensación de la promesa. Es amplia, pero siempre digo, si tenemos un concepto básico y algunos elementos, podemos ahondar más. Bien, Abraham aparece con la promesa que Dios le hace que se vaya de su tierra a una tierra que él le iba a mostrar. ¿Qué tierra era? La tierra de Canaán. Una tierra que fluye leche y miel, la cual conquistó Josué y Caleb. Ahí en esa tierra que es fundamental se creó Jerusalén y se crea Sión, la ciudad del gran rey, la que conquistó David cuando derribó a los filisteos. Esa es la que cuando Jesús se manifestó precisamente estaba. Ahí está Galilea, Judea, etcétera. Pero sabe, para que piensen un poquito, cuando las naciones o las ciudades no se construyen de la noche a la mañana, pasan años. Si usted escucha cuando ve los monumentos, la gente dice, tal fulano conquistó tal territorio y fue evolucionando y hay monumentos ahí. Por ejemplo, Cali, el desarrollo de Cali se tomó un tiempo y se sigue desarrollando para ser una grande polis de Colombia. Cuando hablamos de polis, son ciudades, metrópolis, que tienen sus mega mall. Allá le llamamos supermercados, ¿no? Supermercados grandes como el Éxito, Carrefour, que está en Colombia. Por acá no he escuchado de Carrefour. Ni Éxitos no he visto acá en Centroamérica, pero en Colombia los hay, pero acá se llaman mega mall. Esos mega mall, que son como supermercados grandes, pertenecen a las grandes metrópolis, que quiere decir ciudades desarrolladas. Ahora bien, para que esto ocurra, se lleva un tiempo y una civilización y lo que es la famosa llamada industrialización también. Entonces, todo esto tiene un proceso y tiene unos años. A partir de ahí, pues Abraham, la visión de él es poder conquistar esa tierra, pero él tuvo un poco de procesos, estuvo en Egipto, también vivió en Canaán, y por último, pues el Señor le promete que va a tener un hijo, y de ese hijo es que va a levantar la gran nación. Este es Isaac. Entonces, dentro de este except, tenemos al protagonista primario, Abraham. El secundario que se puede convertir en uno de los primarios también es Isaac. Pero Isaac como que desaparece de la escena y aparece otro protagonista que es Jacob. Por eso cuando algunos mencionaban algo de Dios, decían Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ya usted se va ubicando en la historia porque es que usted menciona, o los judíos mencionaban esto, como queriendo decir, nos estamos agarrando de las promesas. Estamos mencionando a los patriarcas, a los padres, a quienes Dios se dirigió directamente. A Abraham, luego a Isaac, el hijo de la promesa, de ti, de tu descendencia, de tu prole, nacerá el Cristo. Pero entre ellos aparece Jacob, que estaba también con Esaú, pero Esaú como que es un personaje secundario dentro de ese cuadro. Y esto es lo que llamamos la genealogía. Bien importante conocerla. Y aquí el narrador, o usted como narrador de la historia puede decir, vamos a dejar de ladito un poquito
a Esaú. Pero también está Ismael. Ismael también está por ahí, porque Ismael pertenece a los árabes, ¿cierto? Pero casi no se habla mucho de ellos en el contexto bíblico, pero históricamente sí hay que hablar de él. Pero no tenemos tiempo para mencionarlo, pero también es un personaje importante. Bien, pero quedémonos con Jacob. Jacob también recibe una promesa, por eso hablamos de dispensaciones y pactos. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Jacob, hizo pacto con Isaac y así sucesivamente. Y Jacob es el que pone una piedra. De ahí cuando yo digo que los diezmos, la gente dice los diezmos. ¿Dónde llevo los diezmos? Al pastor que te administra se los envías. Esté donde esté. El que te administra, el que te da comida, el que te nutre. Porque cuando Jacob hace pacto con Dios, él le habla de los diezmos. Lo que no nos gusta escuchar. Señor, si tú me bendices y haces que yo venga en paz y tranquilidad, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Y esta piedra que está aquí, la voy a convertir en una casa, la casa de Dios. Mire, o sea que a la casa de Dios vas a llevar los diezmos. Y el Señor lo bendijo. Pero de Jacob nace una prole, una descendencia, los 12 hijos. Y esto se convierte en la nación de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, en Peniel. ¿Qué es lo que significa Peniel, hermano Rubén? Peniel. Peniel no significa un monte alto. No, hermana Lucía. No, por ahí vamos, pero no. Hermana Lucía. Cara a cara parece que era un encuentro con Dios cara a cara. Ajá. Bueno, sigamos hablando, hermano Andrés, Peniel. Hermano, no recuerdo muy bien, pero creo que cuando eso era como a ver cómo le explico, como cuando Dios lo vio cara a cara a Abraham, que Abraham dijo, veis que Abraham, Jacob, Jacob dijo, luchó con el ángel ahí. yo con el ángel eso. Creo que eso debe ser una referencia acerca de No, que vio a Dios cara a cara. ok. Vaya buscando esa palabra, hermana Lucía, si quiere ponerla en Google, como sea, porque tiene que ver algo con la casa y la presencia del Señor. Hermano Gerardo, Peniel. Bueno, encuentro que Peniel significa rostro de Dios, porque Ujú. dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Ajá, es un encuentro. Peniel representa un encuentro de un hombre con Dios. Entonces, cuando te dice, hermano, vamos a Peniel, a un campamento, o sea, voy a tener un encuentro con Dios. O usted dice, este es mi Peniel. ¿Cuál es mi Peniel? Por ejemplo, su habitación donde siempre oras, donde te encuentras con Dios. ¿Ok? Ahora, Jacob aparece de la misma línea de Abraham. Vemos esta etapa, esto habla mucho, el tema de la promesa tiene mucho que hablar, porque hasta los gentiles son bendecidos con el Padre Abraham. Nosotros hoy somos bendecidos con la promesa dada a Abraham. Lea conmigo Gálatas 3, 7 al 9. Quien lo encuentre primero me levanta la manito. Gálatas 3, 7 al 9. Hasta los gentiles que ahora hacen parte de la iglesia, los que se convirtieron, son bendecidos con el Padre Abraham. Esa promesa alcanza a los gentiles también. O sea que la dispensación de la promesa también tiene una connotación gemela con la gracia. O está intrínsecamente con la gracia, la dispensación de la promesa. Ahora se lo voy a probar. ¿Quién lo encontró el versículo? Gálatas 3, 7 al 9. Ajá. Ninguno. Tengo mucho que decirles en poco tiempo para decirles. Ajá. Amén. Amén, aquí está. Gálatas 3:7 dice, sabe por tanto que los que son de fe,
estos son los hijos de Abraham. Ajá. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, Ahí. diciendo, en ti serán benditas Todas las naciones. Mire, todos aquellos que hacen parte de un conjunto de fe cristiana son bendecidos con el Padre Abraham. ¿En qué sentido? La Biblia lo dice. Abraham creyó a Dios, dice Pablo a los Romanos, y le fue contado por justicia. Oiga esto. Y Pablo le dice a los mismos romanos en el capítulo 1, 17, el evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y dice que Abraham fue justificado por Dios por la fe y no por las obras. O sea que Abraham, si lo metemos en el cuadro evangélico, es salvo por la fe. Claro que Abraham es salvo. Sin el evangelio, porque pertenece a la dispensación de la promesa. Y todos aquellos que murieron bajo el cuadro de la promesa de Abraham son salvos. ¿Se lo ve? ¿Por qué lo dice pastor o profe? Porque estamos viendo que dispensación significa un periodo de tiempo en que Dios trata con el hombre. ¿Por qué Noé fue salvo y su familia sin el bautismo? Es las respuestas que podemos dar a la gente que dice que no es necesario el bautismo. Tenías que haber vivido con la casa de Noé si quieres salvarte sin bautizarte. Tenías que haber vivido con Noé y ser parte de la familia de Noé. Pero si no haces parte de ese tiempo, esa época, no moriste en esa época, te toca embarcarte o montarte en la nave del evangelio, porque en esta nave del evangelio necesitas ser bautizado. Son los ingredientes. Y si tú te bautizas, representa que tienes fe, porque el evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Como está escrito, la fe te hace justo en Cristo. No tú eres justo porque sigues a Cristo, sino que la fe te hace justo en Cristo, porque no hay justo ni siquiera uno, sino Jesucristo. Entonces, por eso dice Romanos 8:1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. La preposición en significa dentro de. Soy santificado porque estoy en Cristo. Soy salvo porque estoy en Cristo y sigo las pisadas de Jesucristo. Claro, esta es la dispensación de la gracia. Estamos en la promesa. Pasamos a la ley. Y cada una de ellas, vuelvo y detallo, tiene sus elementos que uno puede estudiar y ahondar muchísimo en ella para pues, ser más versátil, más fluido en el momento de compartir con alguien de estas temáticas. Pastor Maximiliano, y entonces yo, ¿cómo me vuelvo versátil? Que si alguien me dice, vamos a hablar de la ley, pero en el instituto me dieron por encimita. Por eso te lo dije, tú tienes que ahondar en un perfil de ellos. Usted dice, Andrés dice, yo quiero volverme fuerte en la ley para ganar adventistas. Claro, los ganas si te vuelves fuerte en la ley de Moisés y en toda la temática de los rituales, usted va a ganar adventistas porque va a poder discutir con ellos. Usted dice, no, yo quiero ser muy fuerte en el tema de las promesas de Dios. Vas a ser un hombre de mucha fe. E incluso puedes recibir el don de fe, porque el don de fe es distinto a la fe que tenemos para ser salvos. El don de fe es una virtud que Dios da al hombre que se activa en un momento específico para un milagro específico. Ejemplo, hay un muerto y todo el mundo tiene miedo a orar por él. Hasta usted tiene miedo a orar por él. Y de repente viene una fuerza poderosa del cielo que te dice al oído, levántalo. Y dice, Dios mío, ¿y qué es esto? Ve y toca al muerto. Como la hermanita que, los hermanos, una hermanita que se le murió un hermanito de carne y ella mandó a llamar al pastor para que diera las palabras de consuelo. Arsenio se llamó a ese pastor. Las palabras de consuelo a los hermanos, a las personas que estaban allí. ¿Y qué pasó? Que cuando el hermano Arsenio llega, una voz le dice, acércate y levántalo.
Y el hermano se acercó al cadáver y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y todos los que estaban ahí en ese velorio, obviamente vieron el milagro cuando el que estaba en el ataúd levanta tosiendo. Y la hermana que invitó al pastor empezó a hablar en otras lenguas ahí. Eso es una fe para hacer milagros que viene del cielo. No todo el tiempo usted le va a pasar esas cosas. La promesa. Estas señales seguirán a los que creen. Puedo hablar muchísimo de la promesa. ¿Qué más de la promesa? La promesa dice, perdón hermanos que me están molestando aquí con una llamada, Dios mío, qué pena, lo siento. Muy bien, aquí estamos. Qué pena con ustedes que eh, tengo que apagar el teléfono en la próxima. Muy bien. Entonces, hay mucho que pudiéramos hablar de las promesas. También está la promesa que se le hizo a Abraham de el cordero cuando él va a matar a su hijo Isaac. Y esta promesa de este cordero que aparece, cuando dice el Señor se proveerá de cordero, representa al Cristo que vendría como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en eso, usted en la ley, cuando estudia la ley mosaica, va a comprender por qué esa expresión Dios se proveerá de cordero. Pasemos entonces a la quinta dispensación, que es la ley. Y la ley, pues, tiene una serie de rituales, leyes morales, leyes civiles, y así sucesivamente. El protagonista de ella es Moisés, a quien Dios llama de Egipto, e incluso cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, el Señor se le aparece en una zarza y le dice que vuelva a Egipto otra vez y saca al pueblo de Israel de ese cautiverio, y luego Dios hace pacto con él, con el pueblo, que leyó el hermano Rubén el texto de Éxodo 19, donde el Señor está hablando para el pueblo. Y si ustedes notan, pues las primeras escrituras aparecen en piedras. Desde luego, estas escrituras son los mandamientos que Dios da al pueblo. Aquí estamos entonces en la quinta dispensación, en este periodo de tiempo en que Dios va a hacer un trato específico con un pueblo, una nación selecta, y esto es Israel. Israel son los hijos de Jacob. Hermano Luis González, vamos claro hasta el momento. ¿Está comprendiendo y entendiendo la clase de hoy? Estamos en dispensaciones, periodo de tiempo en que Dios trata con una nación, un pueblo y siempre una persona específica para que reciba un pacto o promesa. Hermano Luis González o Gonzaga, dice ahí Gonzaga. Hermano Luis, ¿me escuchas? Parece que no. Hermano Gerardo, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda o vamos bien? Correctamente bien. Estamos Bueno, comprendiéndola al pie de la letra. Muy bien. ok, gracias hermano. Hermana Lucía Poveda. Sí, quería preguntar algo acerca de la ley moral, ¿no? Bueno, Ajá. usted estaba diciendo algo de los adventistas, pero cuando dice la palabra que Jesús vino, a ver, dice que no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, pero también dice otro pasaje
que sí él vino, ahora no recuerdo el término específico, pero diríamos así, que sí vino a abolir la ley. Entonces, cuando se refiere a eso, abolir se está refiriendo a las leyes obviamente ceremoniales y civiles, ¿no? Pero en cuanto a la ley moral, ¿no? Porque aquí cuando se habla, por ejemplo, de no comer sangre, ahí es que muchos se enredan, ¿no? Obviamente no de los nuestros. Entonces, ¿se podría explicar esto que hacía parte de la ley moral de Dios desde el principio, digamos? La ley moral tenía que ver mucho con el respeto al ciudadano en cuanto a no transgredir, por ejemplo, en este caso, fuera el tema de respeto a la vida, ¿no? Respeto a la vida, eh, el amor, el uno por el otro, el no codiciar lo del otro, eso refería a lo moral. Ahora las leyes civiles, tenían también leyes civiles. Dentro de las leyes civiles también habían unas ordenanzas y entre esas ordenanzas están la comida. La comida. Incluso lo que usted está diciendo, la parte de la comida también hacía como lo moral, tenía que ver con lo moral también, porque habían animales que eran catalogados como inmundos en ese aspecto. Pero para llegar a lo que usted nos está diciendo, estas recomendaciones eran para un grupo étnico, no étnico, un grupo selecto. Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, si usted llegaba a vivir con un israelita, usted tenía que hacer pacto de circuncisión para someterse a todas esas leyes. De otra manera, no le podían obligar. ¿Entiende? Entonces, si hablamos bien de los adventistas, es que ellos están volviendo a la ley mosaica, por así decirlo. Y eso es contraproducente porque estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, ellos en este caso no sabrían en qué dispensación están. Están en la dispensación de la ley, sabiendo que estamos en el contexto histórico de la gracia del Señor. ¿Sí me entendió, hermana Lucía? Entonces, ahí es que nos ubicamos al adventista. Mire, usted está en el contexto de la dispensación quinta. Y históricamente estamos en la número 6, que es la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo, dice Pablo, nadie os inquiete en cuanto a comidas y bebidas o alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si le invitan a una casa a comer, no pregunten nada. Come todo lo que os sirvan. Ora por el alimento, porque por medio de la oración en el nombre de Jesús, el alimento es santificado. ¿Han leído eso? Creo que sí. Amén, amén. Entonces, mi pastor, ahí sería que antes de ellos evolucionar o echar hacia adelante, están echando para atrás. Como dijo, Van a terminar en la era de hielo. como Jesucristo dijo, ¿cómo que Jesucristo dijo? Jesucristo le dijo a los mismos discípulos, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y Felipe le dijo, Señor, pero no sabemos ni a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? O sea, los adventistas están así, no saben ni a dónde están, ni a dónde van. ¿Cómo van a saber el camino? O sea, así están desorientados. Sí. Y hay muchos adventistas en el mundo. Le falta, perdón, orientación. El hermano Andrés tenía una pregunta, ¿era? Amén, pastor. Disculpe, de pronto me vuelvo un poquitico a la cuarta, a la promesa, de la dispensación de la promesa, acerca de lo que usted habla, y no que tengo una duda. Sabemos que esta promesa es extensa, pues, de lo que Dios viene tratando con Abraham, con Jacob, Isaac, lo que usted decía, pero esto también repercuye ahora en el Nuevo Testamento, en la venida del Señor Jesucristo, ya no, porque es que en Hechos de los Apóstoles aparece la promesa del Espíritu Santo. ¿También viene en parte con esto o no tiene nada que ver con esto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A veces, tanto el profesor como el estudioso trata de hacer ver las cosas simples, aunque son complicadas, ¿no? Y yo, cuando usted me habla de eso, se me viene a la cabeza un mapa conceptual. Y es de ubicar la palabra promesa arriba, ¿no? Abajito poner
tipos de promesas. Y bueno, si usted tiene una libreta ahí puede poner así. Arriba pone promesa. Y ahí pone abajito una flechita que diga tipos de promesas. Entonces está la promesa hecha a Abraham de bendición. En dos connotaciones, económica y espiritual. Y ahí pudiéramos meter un poco de serie de elementos dentro de esa promesa. Protección en la salud, tanto salud mental como física, bendición de prosperidad, o sea, lo económico, y ahí está su promesa. Ahora viene acá esta connotación de la promesa del Espíritu Santo. Esa es otro tipo de promesa dentro de otro cuadro que se llama la gracia. Es otra dispensación. En la dispensación de la promesa con Abraham no hay derramamiento del Espíritu Santo. Hay encuentros con el Espíritu Santo, pero no derramamiento del Espíritu Santo. Muy distinto. ¿Sí ven? Abraham nunca habló en lenguas, pero tuvo encuentros directos con el Espíritu Santo. No sé si Abraham sintió la presencia del Espíritu Santo. No me digan que no, que sí. Uno dice, no, sí la sintió. Lo que no habló fue en lenguas. Disculpe, mi pastor, lo mismo que Moisés también, porque cuando él estuvo, todo ese tiempo que estuvo cuando le entregaron la tabla de los 10 mandamientos, dice que cuando él venía bajando, venía con el rostro resplandeciente. Tuvo encuentro con el Espíritu Santo, la esencia misma de Dios. Mire, en esas dispensaciones, el Espíritu Santo tenía un trato con el ser humano, con el líder, con el creyente. Pero estamos en una dispensación nosotros, que no me quiero adelantar, poderosísima, maravillosa, extraordinaria, que no la hemos entendido. Cuando la entendamos, hermano, te saldrá poder hasta por los poros. Yo no sé, y yo nomás incluso enseñándole a usted tengo que contenerme porque siento la presencia del Espíritu Santo. Pero como tengo que seguirle enseñando, no me puedo poner aquí a hablar en lenguas. Pero sí siento, yo sé que también usted lo siente allá, cuando usted se entra a ese ambiente y usted dice, hombre, así como Moisés tuvo ese encuentro y sintió tanto poder, y yo que ahora lo tengo dentro de mí, que usted nomás entra al santuario, empieza a orar y ya la presencia de Dios lo invade. No todo el tiempo, oiga esto, no todo el tiempo sentimos manifestación del Espíritu Santo, que es diferente. Manifestación del Espíritu Santo es como llorar, sentir gozo, sentir el deseo, como usted está, no sé si le ha pasado, usted está arrodillado orando y siente una fuerza que se para de la oración y empieza a cantar. ¿Le ha pasado alguna vez? Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Usted dice, aunque no sabe cantar, empieza a cantar himnos, alabanzas. Eso es un gozo que está produciendo el Espíritu Santo. Mi pastor, disculpe, a mí me ha pasado, pero no que me paro, sino que me pongo dentro como en un momento de agradecimiento. Sí, De señor. agradecimiento. Y resulta que ya no termino orando, sino cantando y alabando al Señor y llorando. Ah, bueno, amén. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu se da de muchas maneras. Con danzar, hablar en lenguas. Hay gente que danza en el Espíritu, pero no habla en lengua. Entonces la gente dice, está danzando el hermano en el culto, pero míralo para ahí, míralo a ver si está hablando en lengua. No necesariamente tiene que estar hablando en lengua, porque son manifestaciones del Espíritu Santo. Está danzando tomado del Espíritu Santo, pero no está hablando en lengua. Ahora puede hablar en lenguas y no danzar. Son cosas distintas. Esas son las manifestaciones. Pablo dice, a cada uno se da la manifestación del Espíritu como el Señor quiere. Y cada uno la disfruta para su propio provecho. Entonces, aunque no le guste al hermano Andrés, un ejemplo, que el hermano dance, empieza Dios, lo pone a danzar.
Y aunque no le gusta al otro hermano que el hermano Andrés hable en lengua en todos los cultos, Dios lo pone a hablar en lengua en todos los cultos. Entonces la gente dice, no, es que él es inmaduro porque habla en lengua en todos los cultos. No, esa es la manifestación del Espíritu Santo y Dios se manifiesta en él así. Sencillamente. Bien. Dispensación de la ley. Moisés. Hay una serie de leyes, ya las expliqué, pero también se encuentra con la dispensación de la gracia. Me gusta esta porque en una ocasión hacía una enseñanza donde el cuadro de Jesús y Moisés. Bien, leamos entonces San Juan capítulo 1, verso 13 en adelante. San Juan 1, 13 en adelante. La dispensación de la ley termina con la muerte de Jesucristo en el Calvario. San Juan, ¿qué, mi pastor? Disculpe. 1, 13 en adelante. Ahora la hermana preguntó que si... 1:13 en adelante. Sí, San Juan. La hermana preguntó que si la ley fue abolida, finalizó o no. No, la hermana misma se va a ubicar en Romanos 10, 3 y 4. Vamos a ver, Romanos 10, 3 y 4. Ya vamos a estar ahí mirando. Ajá. Y también vamos a estar leyendo, vamos a mostrar unos versículos. Gálatas 3, 23 al 25 con el hermano Gerardo. Oído. Bien. Pregunta. Carolina Blandón, levántame una manito arriba, pulgar, si está escuchándome bien, que la va a poner a leer un versículo. No sé si me alcanza a escuchar. Ok, sí, bien. Ya le paso el versículo que le toca a usted. Gálatas 3, 23 al 25, la hermana. Y acá vamos a estar leyendo entonces Mateo 27, el que le toca a Carolina Blandón. Mateo 27, 35. Estamos en la sexta dispensación. La ley. Perdón, en la quinta dispensación. La ley. Leamos el primer verso que le tocó a quién. 1:13. Hermano Andrés, si lo tiene por ahí, léalo. San Juan 1:13. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siga. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siga. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pare ahí. A Dios. Ahí. ¿No le parece lindo este versículo? Los dos protagonistas de la escena, ¿cierto? Moisés aparece como el protagonista de la ley y Jesucristo como el protagonista de la gracia. Ahí el cuadro píntelo. Usted lo pinta ahí imaginariamente o en su libreta. Lea otra vez ese verso. Hermano Andrés, lea otra vez el versículo. Amén. Desde el 13, pastor. No, El 17, el 17. Ajá. Amén. Sí. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Ahí, esos dos cuadros.